criticando a los demás. A veces somos criticones, estamos muy enfocados en lo que hace la otra persona y nosotros qué. Y sobre todo esto también pasa con nuestros hijos, ¿no? Muy enfocados en los errores que ellos puedan cometer cuando nosotros somos el ejemplo y no hacemos nada al respecto. Vamos a hablar sobre este tema con Pedro García, que es director de Insight Perú. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí nuevamente. Gracias. Gracias por la invitación. Y también estamos con María Luisa Reategui, que es psicóloga y psicoterapeuta. María Luisa, bienvenida. Gracias, Cecilia, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. ¿Qué tema criticando a los demás? Es algo muy típico, ¿no? De que siempre las personas estamos con el dedo, digamos, levantado, señalador, viendo en qué se equivoca la otra persona para criticar. Es cierto. No, por favor. Pienso que de pronto las personas nos formamos siempre conceptos respecto a todo, a qué es la felicidad, qué es el amor, qué es ser un buen amigo, qué es ser un mal amigo, qué es ser un buen padre, una buena madre. Y entonces tenemos que formar estas clasificaciones, estos conceptos para poder vivir en orden. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la crítica va muy unida al concepto que yo tengo de lo que es correcto, de lo que yo es incorrecto y de cómo debo ser yo frente a esos conceptos. Y por tanto, el criticar es parte de ser humano, es parte de nuestra esencia, el emitir un juicio, porque finalmente la crítica, creo yo, Pedro, no sé si estés de acuerdo o no, implica hacer un juicio valorativo con carga afectiva, ¿no? Para decir esto está bien, esto está mal, esto me parece que viene correcto, que viene incorrecto, pero parte en función a los conceptos que nos formamos del mundo, de los demás y de uno mismo. Acuerdo plenamente contigo respecto a la crítica como un juicio valorativo, y yo le añadiría un punto más, y es específicamente el punto de yo quiero tener la razón sobre los conceptos que yo tengo formados conmigo. De hecho, parte de juzgar a los demás o criticar a los demás está en el momento en el que yo, una vez que me enfrento con una situación que es diferente a los conceptos que yo tengo, justamente que mencionabas tú, de felicidad, de lo que se debe o no se debe hacer, y yo quiero tener razón sobre eso. Entonces, es mi forma la que debería ser y prevalecer. Entonces, critico hacia afuera las cosas que no son de acuerdo a lo que yo creo que deberían ser. Y tú mencionaste un punto que es súper importante también, y es que cuando yo critico a los demás muchas veces, estoy tan disparado hacia afuera a criticar a los demás, que dejo de observarme a mí mismo y tener esos mismos juicios conmigo. ¿Y qué tal si fuera? ¿No es cierto? Eso es básicamente lo que yo añadiría respecto a eso, porque, por lo menos en mi experiencia, y es un poco lo que tú dijiste, y es que nosotros hemos aprendido a hacer las cosas desde niños, viendo a papá o a mamá haciéndolo. Entonces probablemente nosotros como papás tenemos un rol súper importante, no solamente en lo que les decimos a ellos, sino en lo que hacemos, que es lo que ellos más repiten. Así es. No es tanto lo que yo digo, es más lo que yo hago. Si ellos me ven criticando constantemente hacia afuera, incluso criticándome a mí, yo niño, versus mi papá, lo primero que voy a hacer de grande es empezar a criticar hacia afuera, por lo que vi hacer. Comentando un poco, Pedro, lo que tú vienes mencionando, creo que estamos haciendo un poco referencia al tema de las expectativas. O sea, las personas formamos expectativas de cómo deberían ser los demás, cómo debería ser uno mismo también, y cuando el otro no calza con la expectativa, entonces es que viene la crítica, que veremos en algún momento si son constructivas o destructivas, pero finalmente la crítica. Quizá un ejemplo se puede entender bastante bien esto, hablando entre pareja, ¿no? Cuando el señor pierde el trabajo y la señora ha formado la idea, el concepto de que es el hombre quien tiene que ser el proveedor de la casa. Y entonces te puedo soportar el no trabajo un tiempito, pero si ya llevamos 6, 8, 9, 10 meses en esto, probablemente empiece a decirle algunas cosas. ¿Qué estás haciendo por conseguir un trabajo? No veo que te muevas lo suficiente, tendrías que estar haciendo otras cosas, no puede ser posible que yo siempre sea la que trabaje más. Y entonces, volviendo un poco al punto, es cuando el otro, en este caso la pareja, no calza con lo que yo espero de lo que tendría que ser un hombre, o el hombre lo que tendría que ser de la mujer, es cuando viene una crítica. ¿No? Esto en el caso de pareja. Eso en el caso de parejas. Ahora, también sucede mucho en el caso, por ejemplo, de las mamás, ¿no? Una madre con un hijo adulto y este hijo tiene una pareja, ¿no? Entonces, a veces mamá se pone como que muy crítica con la pareja de su hijo, ¿no? De repente esperando que esté a la altura de las expectativas de mamá
y no tanto del hijo, que finalmente es la pareja, ¿no? Pero digamos, esta actitud crítica puede llegar incluso al punto de enfermar a la persona, ¿no? Así es. Es cierto, y si me permites comentar sobre eso, digamos, es una experiencia personal de alguna manera, yo creo que todos hemos tenido algo de esto, y es que generalmente nuestras expectativas, si bien las tenemos nosotros, justamente la crítica está en nuestras ganas de querer que la otra persona las tenga también. Y muchas veces parte de eso tiene que ver con, no solamente con lo que yo espero de la otra persona, sino con lo que yo espero que la otra persona espere de la otra persona. O sea, es como que va yéndose en cadena cada vez más hacia afuera, y ahí es donde yo empiezo a perder el control, y es como, ¿qué tal si yo, teniendo 25 o 30 años, me enamoro de alguien, en el ejemplo que tú estás poniendo, yo siendo adulto? Entonces yo tengo ya mi propio concepto formado de cómo deben ser las cosas. Sin embargo, siempre tenemos personas que piensan que nosotros deberíamos ser más, menos, básicamente distintos. Y solamente para completar, y el punto también tiene que ver en qué tanto nosotros estamos fortalecidos y claros con esa idea que tenemos nosotros. Tanto que la crítica nos puede impactar y nos puede enfermar, como simplemente podría ser lo que desde mi punto de vista debe ser en una crítica, y es información. Es solamente información. Y es eso, o sea, esa información que viene de afuera, que tú dijiste, me encantó cómo lo dijiste, y viene con una carga afectiva. Y es cierto, aún así es mera información. Es como, me sirve, no me sirve. Eso es lo que una persona que recibe una crítica probablemente debería hacer. Ahora, y en cuanto al tema de la carga afectiva, quizá valdría identificar qué es lo que hay detrás de la persona que critica, ¿no? Además de un aprendizaje, como dice Pedro, que viene de niño, cuando uno encuentra al padre muy crítico o a la madre muy crítica, y entonces uno también termina siendo muy crítico para con los demás. Pero creo que detrás muchas veces hay temores, hay miedos. En el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, Cecilia, de esta mamá que tiene al hijo y está juzgando y observando a la futura nuera, ¿no? Qué error comete o qué no, si cocina rico o no cocina rico, si le va a poder coser el pantalón o no el día de mañana. De pronto lo que hay detrás de esta señora, que está muy observadora, muy crítica, es una necesidad, por un lado, de control. Podría haber miedo a ella perder un papel importante en la vida del hijo, no lo sé, o sea, uno puede abrir un abanico de posibilidades, pero uno encuentra ciertos temores detrás del que es muy crítico, un perfeccionismo muy grande que parte de uno mismo y luego se traduce a los demás, pero siempre hay emociones, ¿no? Iras, pero por sobre todo me toca encontrar a mí mucho en la práctica privada de temores, miedos, ansiedades, preocupaciones, y eso nos vuelve un tanto intolerantes a los demás. ¿No? Si bien es cierto, me gustaría ver de qué manera podemos manejar estos pensamientos críticos que a veces nos embargan, ¿no? Pero antes de eso quisiera explorar el otro lado. ¿Cuál es el beneficio? ¿Hay algún, o si mejor dicho, existe algún beneficio de ser crítico? Es una muy buena pregunta. Yo diría básicamente hacia afuera, digamos, si yo pudiera estar desapegado de mi expectativa de que las otras personas hagan lo que yo estoy criticando que hagan o dejen de hacer, el beneficio sería poder tener la libertad de compartir abiertamente la información y mi punto de vista. Hay un beneficio, obviamente, en compartir esa información. Sin embargo, ya dentro del concepto mismo de la crítica, lo que la palabra invita a pensar es que yo estoy apegado. Y estoy apegado a que lo que yo digo debería hacerse de la manera como yo lo digo. Y el beneficio, en todo caso, ahí yo no lo veo mucho, porque yo me apego y genero lo que tú decías, esa frustración, además, porque los demás van a hacer lo que quieran al fin y al cabo. Entonces, el beneficio podría estar en que si yo aprendo a compartir esa información de manera desapegada, probablemente pueda ser más libre de compartir mi punto de vista, acercarme a las demás personas desde un lugar distinto, y experimentar probablemente una mayor apertura de las demás personas a recibir esa información que yo tengo por parte de ellos. Yo agregaría que muchas veces hay una falsa ganancia. Las personas estamos muy acostumbradas a criticar a otros y nos sentimos bien con ello, porque de una manera colocamos a otros en una posición de inferioridad, ¿cómo pudo ser posible que hiciera tal o cual cosa? Y nos colocamos simultáneamente en una posición de superioridad frente al otro. Pero digo entre comillas, porque es como
como construir una falsa autoestima, destruyendo un otro, dañando un otro, hablando mal de un otro. Y entonces, en la medida en que exponga las vulnerabilidades o la falibilidad de Pedro, entonces me siento mejor porque hay un principio de universalidad. Entonces mis errores ya no van a ser tan malos. Él también se equivoca y hace cosas bien terribles. Entonces, yo creo que hay una falsa ganancia y por eso lo hacemos mucho, lo hacemos en el día a día, lo hacemos todos, ¿no? Que sentirnos bien, entre comillas, destruyendo un otro, tememos el éxito ajeno. Yo pienso que muchos tememos el éxito ajeno. Entonces, en conclusión, no habría ningún beneficio de tener esta actitud crítica. Yo creo que a mediano y a largo plazo no, salvo que lo que voy a decir lo diga asertivamente, ¿no? De pronto, creo que esto de aquí que has hecho, Cecilia, no me gusta, me molestó, me dolió, ¿no? Quisiera ser tratado de otra manera. Y entonces, ok, cierta asertividad puede ser correcta, sobre todo si algo de lo que tú haces me afecta a mí, pero creo que ahí no más, ¿no? Esto, cuando ya se usa como un recurso en el diálogo cotidiano, creo que no ayuda en mucho, muy por el forma contrario. de vida, ¿no? Sí. Y es un beneficio aparente, en realidad. Lo que tú dices es aparente, es de muy corto plazo y dura lo que dura la crítica. Y después ya está. Sí, eso Claro que sí. básicamente. Entonces, lo que debemos hacer es educar sin críticas. Así que ese es el tema con el que vamos a volver luego del corte. Les invito para que me acompañen, no se vayan, por favor. Venimos luego del corte con Educando sin críticas. Volvemos.